Bueno, acabamos de escuchar el concierto de Danor Quinteros y lo tenemos aquí junto a nosotros en este, de alguna manera, un backstage que hace las veces del programa de mano de un concierto presencial. Tenemos la tradición de entrevistar al músico o a los músicos que participaron en el concierto, en este caso Danor, para que nos cuente un poco de su biografía y también hablar del programa, tanto con el músico, y también tenemos en este caso a Javier Kovacevic, que nos ayuda con notas al programa muy interesantes para hacer una conversación luego de este lindo concierto. Danor, felicidades por el concierto, Muchas muchas gracias. gracias por estar en esta temporada y como es una tradición después de estos conciertos, cuéntanos un poco de tu biografía, luego le pedimos a Javier que hable un poco del programa y después entre los tres comentamos aspectos del programa y de tú, cómo te sentiste con el, con el repertorio, con el compositor, cuál es tu experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, cuéntanos, Danor, para que el público te conozca un poco más de tu trayectoria, de tus premios, etcétera. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Danor Quinteros, soy intérprete titulado de la Universidad Católica de Chile. Ahí yo hice mi primera enseñanza profesional y luego tuve la oportunidad de hacer estudios de posgrado en Europa, tanto en Alemania como en Austria, en donde eh, pude lograr un grado de máster, un magíster de música y también unos diplomas de solista, tanto en Alemania como en Austria. Esos estudios los realicé gracias a la ayuda de varias becas y fondos que pude obtener, los cuales son principalmente una beca de la Corporación Amigos del Municipal, una beca también del Consejo de Cultura de Chile, digamos los fondos de cultura, y también obtuve una beca del gobierno alemán del programa de intercambio que se conoce como el DAAD, que es una sigla que significa intercambio alemán. Es una beca y un fondo para hacer estudios específicamente en Alemania. Y bueno, gracias a esta ayuda yo pude solventar la mayoría de mis gastos y así entonces pude dedicarme de completo a mis estudios y a mi carrera. Eh, Sobre todo cuando hice mis estudios en Austria, en la Universidad Mozarteum, aproveché de participar en varios certámenes y en varios concursos y obtuve durante esos años, que son más o menos entre el 2013 y el 2018, algunos de los premios más importantes que he sacado en mi carrera en concursos internacionales como el Santa Cecilia en Porto, el concurso UNESCO en Bucarest, Rumania, el concurso Pietro Argento en Italia, en donde me invitaron al año siguiente como jurado en la competencia internacional, y también el premio Steinway en Düsseldorf, entre otros. Junto con eso también aproveché de desarrollar carrera en Chile y desde entonces y hasta la fecha he ido tratando de hacer la mayor cantidad posible de conciertos y otras actividades en el país. He tocado con la Orquesta Sinfónica de Chile, he tocado en el Teatro Municipal, en el Teatro del Lago, y también he tocado en otras regiones, como solista, en música de cámara y también con orquestas regionales. También he colaborado en varios proyectos junto a la Fundación Pianos para Chile, y lejos este es el proyecto más importante al cual he contribuido, que son esta serie de conciertos que por las razones que nosotros sabemos no se pudieron hacer de forma presencial. Aún así creo que es algo muy valioso para la cultura en Chile y todo lo que nosotros creemos en cuanto a grabaciones, conciertos educativos, van a quedar como material muy valioso e interesante para difusión y para el enriquecimiento de cada una de las personas, tanto los alumnos como los profesores y otros auditores que puedan escucharlo, que es un poco la ventaja de los formatos digitales, son más atemporales, o sea, el link
que ahí siempre he grabado y lo pueden ver personas de cualquier parte del país e incluso fuera de Chile. Así que estoy muy contento por eso y estoy disfrutando mucho hacer estas grabaciones junto con una muy buena productora que es Glaciar Films. Así que espero que hayan disfrutado el concierto y nos veremos en el próximo. Sí, no hay duda, Danor, que ha sido una experiencia interesante y que va a marcarnos a todos en la historia, cuando nos recordemos 20 años después, porque está quedando un material que va a ser testigo de este momento de encierro de este año, digamos. O sea, cuando en Sí. el 2030, 2035, digamos, a ver qué pasó no sé, el 2019, no me acuerdo mucho, pero el 2020 va a estar seguro y además va a estar registrado, digamos, con todos estos Sí. conciertos y toda esta cosa. Bueno, aprovechando la buena voluntad de Javier que está con nosotros y nos va a comentar un poquito del programa y luego cerramos juntos comentando ya más digamos, en detalle el programa. Adelante, Javier, muchas gracias. Gracias a ti, hola Alex y hola Danor. El programa de hoy estuvo completamente dedicado a Beethoven, que es muy importante decir, este año se están cumpliendo 250, ¿ya? El aniversario número 250 de su natalicio. Beethoven es sin duda uno de los compositores más importantes en la historia de la música occidental, por muchas razones. En primer lugar, él era un pianista virtuoso, pero además era un creador, un compositor muy rupturista, que partió bastante apegado a lo que es el estilo clásico, el estilo, por ejemplo, de Mozart o Haydn, tan característico de la ciudad de Viena, además, pero después se empezó a alejar paulatinamente de este estilo, por dos razones principalmente, ¿ya? La más importante tal vez sea la sordera que él empezó a experimentar, porque él se fue dando cuenta de que ya no estaba escuchando bien. Y obviamente esto es terrible para una persona que se dedica a dar conciertos, porque al no poder escuchar bien, de repente se dejó de tocar igual que antes. Entonces, claro, le empezaba a dar vergüenza, digo, y fue al doctor, le recomendaron que se alejara de la gran ciudad y que se fuera a vivir al campo por un tiempo. Ahí tuvo una reclusión, que era como una especie de cuarentena, en la cual paseaba por los bosques y pasaba mucho tiempo en soledad. Y además leía y se informaba mucho sobre lo que estaba pasando a nivel filosófico y político en el resto de Europa, y en particular en Francia, donde estaban triunfando los ideales ilustrados. Él además leía mucho a Kant, a Schelling y a otros filósofos que le hicieron creer o que lo llevaron a pensar que la música podía cumplir un rol fundamental y transformador en la historia, que era mucho más que un simple entretenimiento. Y eso también se nota porque ya lo que él hace es tratar de imprimir un sello personal y un sello trascendente, un detalle, un toque que vaya mucho más allá del divertimento o de estar, por ejemplo, en una fiesta o en un evento tocando mientras la gente conversa o come. Él estaba realmente pensando en usar la música como un elemento transformador de la sociedad, como algo profundo y filosófico, y a la vez muy personal también. Entonces, por eso se cree que él es, o se dice que él fue un precursor del romanticismo musical. Después tuvo una tercera etapa que también es muy importante, en la cual él empezó a componer obras cada vez más abstractas y de una profundidad realmente sorprendente. Sin embargo, hoy me voy a referir sobre todo en los comienzos de su vida, porque es más atingente a las obras que escuchamos, ¿ya? Se suele dividir la producción musical beethoveniana en tres fases. Me voy a referir a la primera. Beethoven era de Bonn, que era una ciudad en Alemania. En este lugar, lamentablemente, él no tuvo una infancia muy feliz, porque su padre tenía algunos problemas con el alcohol, no le iba muy bien en el trabajo, no ganaba mucho dinero tampoco. En fin, tuvo una infancia complicada, le obligaba a estudiar en la noche. De hecho, es bastante sorprendente que el amor de Beethoven haya logrado superar todo eso que vivió, porque fue bastante dura su infancia. Lo obligaban a tocar, como les contaba. Y después tuvo la oportunidad de viajar a Viena, porque lo fueron conociendo y le fueron entregando distintas becas, fue conociendo mecenas distintos, y logró llegar a Viena, donde pudo tocar para Mozart. Mozart lo escuchó
según se cuenta, un poco desconfiado por el aspecto que tenía, porque lo encontraba un poco raro, no le gustaba mucho el aspecto ni la personalidad, pero lo escuchó y quedó maravillado, y se supone que le dijo a los asistentes que algún día ese joven le iba a dar al mundo de qué hablar. Y sin duda que fue así. Después la mamá de Beethoven se murió, tuvo que volver a Bonn, pero después consiguió regresar nuevamente a Viena. Lamentablemente Mozart ya se había muerto, así que no pudo estudiar con él. Estudió con Haydn, Salieri y otros. Y en esta etapa es donde empieza realmente su producción musical más formal, porque él había compuesto muchas obras, pero no les había puesto ni siquiera un opus, porque todavía no las consideraba lo suficientemente buenas como para ser parte de su obra, ¿ya? Son las famosas Werke ohne Opus. La obra que hoy vamos a escuchar es el Opus 55 número 2. Sin embargo, aunque sea el Opus 55, en realidad no es una obra tardía, ¿ya? Lo que pasa es que se publicó después. Eso es lo que ocurrió. De hecho, casi todos los rondós que están solos, o sea, que no son un movimiento en una sonata, fueron compuestos, digo, antes de 1800. O sea, son todas obras muy tempranas. De esta primera etapa que les comentaba, donde él recién había llegado a Viena, todavía no se daba cuenta de que se estaba quedando sordo, o no lo asumía al menos, y viajaba por las casas de los aristócratas, les hacía clases, lo invitaban, se lucía como virtuoso. Entonces es realmente la etapa más feliz de su vida. El Opus 55 número 2, como les contaba, es un rondó, que es una forma que alterna un tema principal con otros, ¿ya? Es como que hay un motivo que se identifica y después se alterna con otros que son generalmente distintos o contrastantes. En este caso es súper interesante prestar atención a las transiciones que hay entre una parte y otra, porque el conjunto está muy bien hecho, o sea, se siente una cohesión, incluso siendo que la parte del medio es bastante distinta a lo demás, ¿ya? Al final, como es frecuente, después de que aparece el tema por última vez, hay una sección conclusiva, un final muy alegre. Eso les podría contar a grandes rasgos del rondó. Es muy jovial, es muy florido, tiene bastantes ornamentos y se siente, claro, un espíritu muy, muy juvenil, muy fresco en él. No sé, Anor, ¿qué quisieras agregar respecto de la pieza, tus impresiones al interpretarla? En cuanto al rondó, creo que expusiste los puntos más importantes, así que no tengo mucho que agregar. Sí, la forma en que él pasa de uno de los temas al otro es lo más destacable del rondó, porque uno de ellos es bastante contrastante, de hecho es en otro tempo, en otra tonalidad, en otro carácter también, pero de todas formas la forma en que llega a ese momento y la forma en que luego vuelve a recapitular el tema inicial es muy notable y se siente realmente una cosa muy orgánica y muy coherente. Así que a pesar de ser una obra relativamente simple en relación a su sonata, ya se puede ver un poco esta maestría que tiene Beethoven como creador y compositor. Y también como pianista, porque es una pieza muy, muy cómoda de tocar, tiene muchos recursos pianísticos que no son necesariamente fáciles, pero sí hay, digamos, muchas formas de sacar sonido en el piano y se presta para tener bastante creatividad y sobre todo con las transiciones, que son como pequeñas cadencias que hay entre medio. Así que sí, no, creo que lo que tú has mencionado es realmente lo más importante del rondó. Muchas gracias. Bueno, no es contradictorio, ¿eh? Pero es que, claro, esta etapa inicial, como les contaba, es la más clásica, entre comillas, es donde Beethoven era más feliz, pero aún así desde un comienzo se nota que hay algo especial ahí, que hay algo distinto. O sea, por muy temprana que sea la pieza, ya generalmente tienen un sello beethoveniano. Y la séptima sonata para piano, opus 10 número 3, es una buena muestra de eso, ¿ya? Fue publicada en 1798, Beethoven tenía 22 años solamente. En esta época todavía no habían salido a la luz sinfonías, cuartetos de cuerda. El piano era su principal medio de experimentación.
Esta pieza, curiosamente, lo cuento porque puede ser interesante para que vean cómo era el asunto de las publicaciones, la promocionaron como una obra para pianoforte o clavecín. El clavecín es un instrumento anterior al piano en el cual, bueno, tiene un mecanismo totalmente distinto, funciona de otra forma y no se puede tocar muy fuerte, ya, ni muy suave. Se pueden cambiar los registros y hacer que suene diferente, pero no hay crescendo, no hay decrescendo. Entonces es muy raro pensar que esta pieza puede haber sido ejecutada en un clavecín. Yo creo que fue solo una estrategia publicitaria. Eso a nivel como anecdótico. Por otro lado, para algunas personas, por ejemplo, Carl Czerny, que también es un compositor que había recordado sobre todo por sus estudios, por su labor pedagógica, pero también tiene muchas sonatas y otro tipo de piezas. Para él, esta es la primera gran obra beethoveniana, su primera obra maestra. Independiente de si es la primera o no, la verdad es que es una pieza sorprendente por varios motivos. Tal vez lo más espectacular sea el segundo movimiento, por este viaje tan profundo que hace, este peso, esta gravedad que contiene. Es un movimiento denso, pero muy expresivo. Incluso parece una marcha fúnebre por momentos. Intimista, también es un poco grandilocuente. En suma, es un movimiento bastante trágico. Y es largo, además. Por otro lado, el cuarto movimiento también es muy especial, es como caprichoso, innovador, tiene algo de humorístico quizá, porque su tema, como pudieron escuchar, tiene 3 notitas, hace tararán, después hay como un silencio en el que uno espera que algo pase, tararán. O sea, es un tema muy especial, ese silencio, esas interrupciones, para mi gusto son algo muy sorprendente, muy original y muy bonito. Al tocarlo también uno como que ese silencio es un momento muy, muy importante. Bueno, también tenemos por supuesto el primer movimiento, el presto, que significa rápido, tiene muchos materiales que van uno después del otro, es un movimiento bastante agitado y tiene varias partes muy difíciles. Yo también me acuerdo de haber tocado esta sonata y siempre estaba muy asustado al principio porque la primera página es como muy arriesgada al tocarla. Tiene varias indicaciones súper detalladas. Se le han puesto algunos cambios después, algunas notas que los pianos antiguos no tenían y se cree que Beethoven sí hubiera puesto, si hubiera podido, etc. Y también tenemos el movimiento, el tercero movimiento, digo, el minueto, que viene después de esta gravedad, de esta parte tan trágica que les contaba antes, que termina muy oscura y de pronto emerge el minueto tan apacible desde esta oscuridad, con es como si saliera el sol, emerge de una manera muy, muy linda. En realidad es posible encontrar en varias obras de Beethoven estas como tormentas que entre medio tienen un respiro. Pero aquí no es un respiro entre tormentas, sino que simplemente termina la tormenta y sale el sol y después el último movimiento ya corona con bastante gracia. Eso podría destacar yo a grandes rasgos. Los dejo con Don. Sí, sí, me parece muy bien lo que dijiste. Creo que es muy importante recalcar la gravedad en cuanto, no, la palabra no es gravedad, sino que la fuerza de atracción gravitacional, si se puede decir, del segundo movimiento, porque en una sonata se espera que, aunque sea dividida en distintos movimientos, que generalmente son contrastantes, un movimiento rápido, un movimiento lento, luego uno más rápido, se espera que la proporción de estos movimientos sea bastante mesurada, ¿no? Que, digamos, los 3 movimientos tengan una duración parecida, incluso suele pasar más que el primer movimiento sea el movimiento más complicado en cuanto a la cantidad de material que pueda tener y desarrollo de dicho material. Pero en este caso, en esta sonata, tenemos un primer movimiento que dura tal vez con repeticiones 5 minutos, y luego tenemos un segundo movimiento que puede llegar a durar 11 minutos incluso o más, lo cual es algo completamente inesperado y completamente ajeno a lo que nosotros entendemos como el paradigma de una sonata clásica. Y
Eso es una, por supuesto, decisión artística de Beethoven y es algo de lo cual estaba muy consciente, que dentro de estos 4 movimientos, de los cuales todos tienen una duración similar, excepto el segundo, una duración de 5 minutos, aparece, digamos, esta cosa al medio que es mucho más grande, mucho más pesado, con mucho más significado y muy trágico. Es sin duda una postura artística muy valiente y muy típica de Beethoven en cuanto a tratar de buscar nuevas formas de expresión y tratar de dar un nuevo giro a la sonata, buscando otras formas de usar esta forma tan clásica para poder expresar otro tipo de ideas, a veces incluso filosóficas, ¿no? Creo que eso es una de las cosas más destacables de la sonata, ¿no? Sí, si me permiten, me gustaría también decir que es muy impresionante también en el Beethoven, a pesar de ser esta, entre comillas, esta primera etapa, que siempre se encuentran cosas eh, muy novedosas y que no están en el, o sea, y que lo muestran como un compositor revolucionario de alguna manera. Y hay quienes dicen incluso que Beethoven es el primer compositor, en el sentido de que se sale completamente de las formas, de repente, un poco más adelante, no tanto en años, pero sí, digamos, en opus, si es que pensamos que este es el opus 10. Y, por ejemplo, hace una sonata con primer movimiento, tema con variaciones, o una sonata con movimiento lento, como es la ecuación de fantasía, en vez de un movimiento alegro, que es como el alegro sonata, digamos, es como lo típico que uno espera en un primer movimiento, que se une un poco a lo que dices tú, Danor, que en este caso es un movimiento relativamente breve en comparación con el segundo, que es gigante, digamos. Así que, bueno, no deja de sorprender siempre el genio de Beethoven, y es una cosa notable que este año, eh, que se están conmemorando o celebrando los 250 años de su natalicio, estemos, digamos, como hilo conductor de estas temporadas, escuchando y los músicos interpretando mucho Beethoven, no solo en las temporadas nuestras, sino que en general, en el mundo entero. ¿Sí? Y también el público conociendo nuevas obras, porque obviamente que la novena sinfonía y la quinta sinfonía y algunas sonatas de Beethoven son más conocidas, pero es muy lindo también ver que se están conociendo más obras. También estoy haciendo memoria en algunos de los conciertos educativos, cuando, por ejemplo, Danor explicó esta sonata también, hubo mucho contenido, o sea, la obra beethoveniana y lo que se está conversando está lleno de contenido y se podrían hablar horas y horas. Yo de todas maneras, Danor, te quiero agradecer por tu concierto, Javier también por estar con nosotros en esta especie de notas al programa. Bueno, y al público contarle que cada viernes, sábado y domingo de noviembre y diciembre hasta el 20 de diciembre hay varios estrenos de conciertos, y en la lista de reproducción del canal de YouTube de Glaciar Digital van quedando todos los conciertos. Pueden ustedes disfrutar de los estrenos, pero también volver a repetir algunos de los conciertos que ya han sucedido. En total van a ser 50 a lo largo de todas estas temporadas. Bueno, y Danor eh, ha sido el inaugurador de la temporada, porque fue el único que logró tocar en vivo en marzo un concierto, y ahí nos tuvimos que encerrar todos, y ahora estamos todos online, pero Danor, por lo menos tuviste la experiencia de hacer un educacional y un en vivo e indirecto. ¿Ah? Así que bueno, un agradecimiento nuevamente, y nos vemos en la próxima a todo el público que nos siga, porque queda mucha música todavía para disfrutar durante este 2020.
Que estén Muchas muy bien, gracias. adiós. Adiós.